Bien, vamos a continuar con la clase. Me interesa en que quede bien claro un artículo del Código Penal. Básicamente es el artículo 10. El artículo 10 del Código Penal, en donde instituye la relación de causalidad. Algunos de ustedes me hicieron preguntas, básicamente algunos no lo hicieron, pero los que leyeron la semana pasada me mandaron a hacer una pregunta, pero decían casualidad. Y claro, verdad, vimos mal la palabra, pero en esta ocasión yo quiero profundizar este tema de la relación de causalidad, porque esto es básico para la teoría general del delito. Y se los voy a leer para recordarles nada más, ¿verdad? Dice el artículo, instituye el artículo 10, relación de causalidad, dice. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencias de una acción u omisión normalmente idónea para producirlo conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Es decir, mi conducta es el resultado de una causa ya tipificada por la ley, pues. Todos nuestros actos antijurídicos ya deben de estar tipificados en la norma jurídica, ¿verdad? Una conducta humana debe de llenarlos, para que se constituya delitos, debe cumplir con los elementos básicos del delito. Pero yo quiero profundizar este tema de la relación de causalidad, pero quiero que ustedes puedan al finalizar estos 15 minutos puedan describir la relación de causalidad y su importancia en la imputación de conductas penalmente relevantes, porque la relación de causalidad, esto se da cuando una persona está imputada de un delito, ¿verdad? Y es aquí en donde se pone de manifiesto la importancia de la teoría del delito. Pero ¿qué es la relación de causalidad? Básicamente, la relación de causalidad constituye un elemento indispensable para establecer la concordancia entre la conducta realizada por un sujeto y el resultado producido por causa de esa conducta, o bien si esa lesión producida en el bien jurídico es consecuencia de determinada conducta de acción u omisión. El artículo 10 del Código Penal, que ya leímos con anterioridad, ahí nos indican claramente cuáles son los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, hablando de la relación de causalidad. Cuando se plantea la naturaleza de los delitos, se refiere a los tipos penales de acción y omisión, dolosos y culposos. Hay ciertos delitos que indican ellos mismos la relación de causalidad, es decir, no hay necesidad de investigarlo porque ahí mismo lo indica, ya viene implícito en él. En otros es fácil establecer ese nexo causal, pero hay algunos en donde sí es necesario hacer un análisis más profundo del caso, y para ello diversas teorías explican en relación a esa relación de causalidad, que yo se los voy a explicar brevemente, y son tres. La primera teoría que nos explican eso es la equivalencia de condiciones, la causalidad adecuada y la imputación objetiva. Hablemos de la primera, equivalencia de condiciones. Esta también es conocida como teoría de la condición, para que ustedes comprendan de una manera mejor. Parte de la base que es causa del resultado toda condición que ha intervenido en su producción con independencia de su mayor o menor proximidad temporal. Es decir, todas las condiciones del resultado se consideran equivalentes. Se resuelve sobre la fórmula: es causa del resultado toda condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado sintetizado en el siguiente aforismo: el que es causa de la causa es causa del mal causado. Esta es pura lógica. Allá se acuerdan de las lecciones de filosofía, ¿verdad? De la lógica formal y la lógica informal, pues aquí pues se dan cuenta en el derecho penal, la filosofía
como ciencia pues está metida en todas las ciencias, pues mi modo en el derecho penal también está inmersa en ella. Entonces, para que comprendan ustedes esto, les voy a poner un ejemplo de esta teoría de la condición. Ejemplo: A dispara con arma de fuego contra B, causándole una lesión en el brazo derecho. Una ambulancia lleva a B al hospital, pero en el camino produce un accidente, es decir, choca contra un camión y B fallece. La defensa asiste en su primera declaración al imputado A y la fiscalía le imputa un homicidio en contra de B y le dictan auto de prisión por homicidio culposo. Óigase bien, pues. Mediante esta teoría, el juzgador fundamentó su resolución razonado que si A no le hubiera disparado a B, no habría necesidad de llevarlo al hospital en una ambulancia. Este vehículo no habría chocado y no hubiese perdido la vida del hecho. Ahí está, hay una condicionante. El mismo ejemplo, con la variante de que la ambulancia sí llegó al hospital. No chocó, no tuvo problemas, llega al hospital. Y una enfermera le aplicó un antibiótico del cual él era alérgico. B perdió la vida. En este caso, la muerte de B se le atribuye al sujeto A como resultado, suprimiendo la condición que si no le hubieran causado heridas en el brazo, no hubiera fallecido por cualquier causa de la muerte. Después de que yo les he explicado, pareciera ser que hay una injusticia aquí al imputar al sujeto A, ¿verdad?, de la muerte de B. Pero afortunadamente la equivalencia de condiciones, esta teoría ha sido superada, pero se estudia para evitar su aplicación, por ser arbitraria en un estado de derecho. Pues claro, es injusto, pues, pero ese es un ejemplo de esta teoría. La teoría de la causalidad adecuada. Esta teoría establece que no toda condición del resultado concreto es causa en sentido jurídico, sino solo aquella que generalmente es adecuada para producir un resultado. Por ejemplo, mediante la adecuación, veamos pues, la causa de la muerte B es el trauma en el cráneo o bien la aplicación de un antibiótico del cual era él alérgico, por lo que no se puede sindicar o condenar por homicidio, en el caso anterior. Conforme al derecho penal de Acton, se le puede acusar de lesiones, aplicando esta teoría, pero no de homicidio, porque el disparo con arma de fuego que provocó la lesión en un brazo no fue la acción idónea para producir la muerte. Importante es el análisis del peritaje, en este caso del peritaje del médico forense, pues. La muerte de esa persona no fue por el arma, sino que fue por otra condicionante. Pero esta teoría de la causalidad adecuada, eso es lo que indica, pues. Y la legislación sigue esta corriente de la causalidad adecuada, o la que está desarrollada en el artículo 10 del Código Penal, pues al referirse de una acción u omisión, normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Entonces, aquí, el artículo 10 pareciera ser que sigue esta corriente de esta teoría. Ahora bien, la número 3 es la imputación objetiva. Mucho oído con esto. En los delitos de mera actividad no hay ningún problema, pues basta con encuadrar el hecho con los elementos del delito y ahí se acabó. No sucede lo mismo con los delitos de resultado. Conforme a esta teoría dice que la cuestión jurídica fundamental no consiste en la comprobación del nexo causal, ahí no hay necesidad de comprobar el nexo causal. La doctrina dominante coincide que para imputar objetivamente en el ámbito jurídico aplicando esta teoría,
son necesarios 3 criterios. Es decir, para aplicar esta teoría de la imputación objetiva de la relación de causalidad, necesitamos conocer 3 criterios. Número 1, la creación de un riesgo no permitido. Número 2, la realización de ese peligro o riesgo en un resultado. Y la número 3, la producción del resultado dentro del ámbito de protección de la norma. Por ejemplo, vamos con la primera, creación o incremento de un riesgo permitido. Fíjense pues. Vamos a poner un ejemplo. Conducir un automóvil es una actividad que lleva implícito un riesgo permitido. Es decir, que todos los que conducimos un vehículo siempre hay un riesgo permitido. Pero existen normas para reducir ese riesgo, pues. Existen reglas que pueden ser penales o administrativas. Por ejemplo, si yo ando sin mi licencia, pues se me aplica el reglamento de tránsito, pues. Incluso hay normas que regulan el ejercicio que determinan las profesiones. ¿Ya? Cada profesión tiene su norma de ética, cada profesión tiene sus juntas disciplinarias, pues, ¿verdad? En los delitos imprudentes, por ejemplo, se aplican los mismos criterios establecidos quien violó la diligencia debida y la norma del deber de cuidar, pues. Ya le decía yo, si yo como notario hago mal una escritura, pues mi modo, pues hay una sanción administrativa, hay una administración penal independientemente del acto antijurídico que yo haya cometido. Por ejemplo, el conductor de una motocicleta. Por ejemplo, un motorista atropelló a un peatón que cruzó la autopista o cruzó la calle, por ejemplo. El conductor de la moto venía a una velocidad tal vez mayor que la permitida. Entonces, antes del debate, la defensa se constituye en la escena del crimen y observa que el lugar es muy peligroso para cruzar la calle. Y a 10 metros del lugar del accidente hay una pasarela, hay un letrero que advierte a los peatones, decir, peligro, no pasar, no arriesgue su vida, ¿verdad? Entonces, toda esta situación se deduce que aunque el motorista aumentó el riesgo permitido, el deber de cuidado fue violado por el peatón que no cruzó la calle o no cruzó la pasarela en este caso, ¿verdad? Otro ejemplo en este criterio. El automovilista conduciendo a más velocidad de la permitida, por ejemplo. Atropella al ciclista con la única diferencia que este iba ebrio, estaba borracho. El resultado solo puede imputarse al motociclista o al automovilista. Si se demuestra claramente que con su acción indebida aumentaron sensiblemente las posibilidades normales de producir el resultado, solo se podía imputarse al motociclista o al automovilista, pero esa es la función de la teoría del delito, pues. El otro criterio es la realización y el resultado del riesgo creado o incrementado. En la imputación objetiva quedan fuera las conductas que han causado un riesgo típicamente irrelevante, pero no suponen la realización de este riesgo. Por ejemplo, aquí se solucionan los casos de muerte por el choque de la ambulancia que llevaban al hospital a un paciente con una herida producida en arma de fuego en donde la causa de la muerte fue fractura en el cráneo. O el paciente cuya ambulancia que lo transportaba pudo llegar al hospital pero le administraron un antibiótico del cual él era heredero y fallece. Entonces aquí este criterio es muy importante también considerarlo, pues la realización y el resultado del riesgo creado o incrementado, pues. No solo él iba herido, encima de eso le administran un medicamento que él es alérgico, pues, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, que cuando hablamos del riesgo creado o incrementado, ya colocamos eso. Él llegó por una herida, le administraron un medicamento que él es alérgico contra eso, con eso murió la persona. Entonces son esas cositas las que la teoría del delito estudia.
El otro criterio es que el resultado producido esté dentro del ámbito de protección de la norma del deber de cuidado. En acusaciones por doble homicidio, por ejemplo, en donde producto de un hecho de tránsito, perdió la vida un muchacho y al enterarse la madre de la víctima fallece por la impresión de lo ocurrido. La señora, su hijo murió, ¿verdad? ¡Pum! Y la señora le dio un infarto. Este ejemplo, la norma que establece el deber de cuidado es la conducción automovilística. No está diseñada para evitar la muerte de la madre por el susto e impresión en todo caso. Se dan casos, ¿verdad? Que cuando la defensa diga, mire, honorable tribunal, consecuencia de la muerte de la persona, la madre fallece, pues, ¿verdad? No hay relación de causalidad ahí, pues eso es lo que este criterio establece. En todo caso, de lo que estamos hablando, le será imputable la muerte del hijo, pero no de la madre, pues, porque esa es otra acción. Sin embargo, por desconocimiento de las teorías de la relación de causalidad, aún se plantean acusaciones basadas en la teoría de la equivalencia de condiciones, pero con los criterios de la imputación objetiva, los casos son técnicamente defendibles. Entonces, para eso se deben tomar los criterios para comprender la realidad, la relación de causalidad. Yo con esto quiero culminar. Esperaría que el próximo día de clase podamos comprender, o mejor dicho, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado en esta ocasión, ¿verdad? Y como no podemos decir que hagan preguntas por este medio, pero agradecerles pues por la atención que ustedes me dieron en esta ocasión, y esperaríamos que nos vernos pronto, ¿verdad? Para poder explicarles a más a profundidad por este medio. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.